Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. A los 15 años tuve mi primera novia, Casey. Vivíamos en una zona residencial de clase alta, muy tranquila y con calles apacibles. Ella vivía a solo 2 cuadras de mi casa, así que solía caminar hasta allí casi todas las noches. Una noche de jueves, durante las vacaciones y sin nada particular que hacer, empecé mi caminata hacia la casa de Casey. Era ya tarde, pero como no tenía hora de regreso fija, no importaba. Sin embargo, pronto comencé a escuchar ruidos a mi alrededor, especialmente detrás de mí. La primera vez fue el sonido de un arbusto sacudiéndose ligeramente. Solo giré la cabeza un segundo sin detenerme y comencé a caminar un poco más rápido. Al llegar a la siguiente cuadra, oí otro ruido, como el crujido de una ramita o un palillo. Esta vez me detuve y miré hacia atrás, pero solo vi la calle vacía y los arbustos que delimitaban cada propiedad, separando las aceras de los terrenos privados. Básicamente, junto a la calle había una muralla de arbustos, y no vi a nadie ni nada que pudiera estar haciendo esos extraños sonidos. Aumenté el paso aún más y ya estaba llegando a la recta final hacia la casa de Casey. Por supuesto se oyó otro sonido, esta vez más parecido a pasos rápidos y ligeros. Volví a girar sin detenerme, pero no había nadie a la vista. Ya podía ver la casa de Casey. La llamé y contestó de inmediato. Le conté lo asustado que estaba porque seguía oyendo ruidos. Rodeé los arbustos de su entrada y pisé su propiedad. Noté que ella me observaba desde la ventana de su habitación en el segundo piso. Me saludó con la mano mientras seguía el teléfono y yo le respondí. Entonces ella me preguntó quién era el hombre que estaba justo detrás de mí. Me giré inmediatamente y vi a un hombre adulto, agachado caminando a unos 10 pies detrás de mí. Grité y corrí hacia la puerta, golpeándola con fuerza. El hombre me agarró e intentó ponerme en una especie de llave, pero se soltó y se fue corriendo rápidamente. La madre de Casey abrió la puerta con una expresión de consternación en su rostro. Me dejó entrar y cerró la puerta de golpe mientras Casey corría hacia nosotros. Estaba sin aliento y sentía que mi corazón latía a 1000 por hora. La madre de Casey me abrazó, hizo algunas preguntas y luego llamó a la policía para alertar sobre un hombre peligroso que rondaba la zona. La madre de Casey me permitió quedarme esa noche por razones obvias y al día siguiente me llevó a casa. Historia 2. Era una noche tormentosa y peligrosa. Cada miembro de mi familia estaba ocupado con lo suyo. Yo estaba en mi habitación viendo televisión, mis padres en la sala viendo algún programa de comedia y mi hermana jugando videojuegos en el piso superior. Normalmente disfrutaba de las noches tormentosas porque me relajaban. Sin embargo, mi tranquilidad se interrumpió cuando un estruendo monstruoso sacudió mi ventana. Salté y miré hacia afuera. Había alguien al otro lado de la ventana, pero la intensa lluvia desdibujaba su rostro. Comenzó a golpear el vidrio. Parecía que gritaba pidiendo ayuda. Abrí la ventana solo un poco y él gritó diciendo que estaba herido. El ruido de la lluvia era tan fuerte que tuve que gritarle que rodeara la casa y entrara por la puerta principal antes de cerrar la ventana de golpe. Corrí al salón para decirle a mi padre que había un hombre afuera, en aparente estado de angustia y pidiendo ayuda. Justo entonces, comenzaron los golpes y gritos en nuestra puerta principal. Mi padre estaba a punto de abrir, pero lo detuve, diciendo que esperara porque no estaba seguro de si era buena idea hacerlo. En ese momento sonó el teléfono y en la televisión apareció el identificador de llamadas de nuestro vecino. Mi padre corrió a contestar y al oírlo decir de ninguna manera, supe que algo no iba bien. Colgó y nos dijo que nos alejáramos de la puerta. Sin dar más explicaciones, se acercó a la ventana para mirar. Desde allí vio a un hombre agachado golpeando la puerta y sosteniendo algo que parecía una herramienta grande y afilada.
Mi padre gritó a través de la puerta al hombre que se fuera antes de que llegaran los policías y luego realmente llamó a la policía. Eventualmente, el hombre de afuera desistió y desapareció. La próxima vez que mi padre habló por teléfono con el vecino, este le contó que había visto a un tipo con apariencia de indigente rebuscando en su cobertizo y saliendo con un hacha grande. La policía encontró al hombre perturbado vagando por las calles y su historia apareció en el periódico unos días después. Historia 3. Una noche cuando era muy pequeño, estaba en la sala viendo mi caricatura favorita. Tenía el televisor bastante alto, pero creí escuchar a mi mamá llamándome desde el sótano. Respondí preguntando qué quería, pero no obtuve respuesta. Supuse que no me había oído. Volví a escuchar que me llamaba, así que bajé al sótano. Las luces estaban apagadas, así que a mitad de camino grité por mi mamá, pero no respondió. No sabía desde dónde podía estar llamándome, pero una cosa era segura. Ella no estaba en el sótano. Empecé a subir las escaleras de regreso, pero antes de llegar al último peldaño, escuché de nuevo la voz de mi mamá desde el sótano, llamándome por mi nombre. Miré hacia la oscuridad total, corrí de vuelta hasta el primer peldaño, bajé un poco las luces y avancé a medias escaleras, asomándome al sótano. No vi a mi mamá en ningún lugar allí abajo. De repente, sentí un enorme terror. Subí corriendo las escaleras, prácticamente llorando por mi mamá. Ella bajó rápidamente las escaleras desde el piso superior y le dije entre lágrimas que algo me estaba llamando desde abajo con su voz. Ella me juró que no había estado llamándome. Bajó al sótano para verificar y para hacerme sentir mejor, pero yo no me sentí mejor. Estoy seguro de que ella no me creyó. ¿Por qué lo haría? Era solo un niño, pero aún así sé que escuché lo que escuché. Historia 4. Mi abuelo me contó recientemente una historia sobre un paseo que dio con su perro. Él tenía un Boston Terrier pequeño llamado Sherry, en honor a un viejo amigo suyo que había fallecido. Mi abuelo vive a unas 2 horas de nosotros, en una granja, y allí la vida es bastante tranquila. Vive con su esposa, Mary Ann, con quien se casó hace unos 15 años. Todos los días Mary Ann paseaba a Sherry por la mañana y mi abuelo lo hacía por la tarde, durante la puesta del sol. En uno de esos paseos habituales, mientras mi abuelo caminaba a Sherry por el sendero de tierra que bordea el bosque junto a su propiedad, pasaron por al lado de otra persona en el camino. Sherry instintivamente ladró y tiró de la correa hacia el extraño, como suelen hacer la mayoría de los perros cuando ven a desconocidos. Mi abuelo saludó al extraño, quien llevaba una capucha grande puesta, pero este simplemente pasó de largo sin siquiera mirar. Así que él y el perro continuaron su camino. Sin embargo, Sherry seguía mirando hacia atrás de vez en cuando y ladrando. Mi abuelo tenía que hacerle callar y tirar de la correa para que siguiera caminando. Eventualmente, mi abuelo se giró para ver a qué le ladraba Sherry. El extraño, a quien habían pasado unos minutos antes, estaba acechándolos desde detrás de un árbol a cierta distancia. Mi abuelo decidió apresurar el paso lo más rápido que pudo a su avanzada edad. Siempre llevaba consigo un spray de pimienta en el bolsillo grande de su abrigo, por si acaso. Cuando estaba llegando más cerca de la casa, escuchó clics de las hojas en el suelo justo detrás de él, pero antes de que pudiera girarse, sintió el calor de un guante cubriendo su boca y su nariz, impidiéndole gritar o respirar. Mi abuelo dice que pudo oír a Sherry ladrando y mordiendo al extraño, lo que probablemente ayudó a aflojar un poco el agarre del hombre. Mi abuelo luchó por sacar el spray de pimienta de su bolsillo y, cuando lo logró, lo roció al menos 10 veces, continuando incluso después de que el hombre que lo sujetaba lo soltara y comenzara a gritar. Mi abuelo se alejó corriendo lo más rápido que pudo hacia su casa. Afortunadamente estaba perfectamente bien. Historia 5. Crecí en California durante los primeros 14 años de mi vida. Nuestro barrio no era el mejor, principalmente porque era una zona conocida por ser residencia de los Crips, miembros de una de las mayores pandillas callejeras de Los Ángeles. Mi mejor amigo, a quien siempre llamaba Stevie D,
Vivía a 2 puertas de mi casa. Claro, teníamos otros amigos, pero a menudo solíamos pasar el tiempo solo él y yo. Normalmente montábamos nuestras bicicletas por la ciudad o jugábamos videojuegos, cosas típicas de niños. Cuando teníamos 12 años, una noche estábamos andando en bicicleta por el barrio y decidimos visitar una casa abandonada bien conocida. Había estado deshabitada durante muchos años porque nadie quería comprarla por alguna razón. Cuando llegamos en nuestras bicicletas frente a la casa, Stevie señaló hacia la ventana y dijo: «Mira». Empujé mi bicicleta un poco más cerca de la ventana y me concentré en ella. Podía ver a alguien asomándose por la ventana. No podía decir si nos estaba mirando o no, pero definitivamente era el rostro de una persona entre las cortinas. Era extremadamente extraño, considerando que el lugar había estado desocupado durante años. Nos quedamos mirando más tiempo del que deberíamos, quizás, y notamos algo más extraño. La persona no movía su rostro en absoluto. Nos acercamos un poco más, hasta el camino de entrada vacío. Al acercarnos parecía ser una decoración de Halloween o algo así, como una cabeza falsa. Esto significaba que alguien había entrado en la casa para colocarla allí. Stevie D y yo, siendo los niños traviesos que éramos, ideamos un plan. Decidimos colarnos por la parte trasera de alguna manera y explorar el lugar. Escondimos nuestras bicicletas al lado de la casa, detrás de un arbusto frondoso, y luego nos deslizamos al patio. Para nuestra sorpresa, la puerta trasera ya estaba desbloqueada, pero cuando lo pensamos no fue tan sorprendente, considerando que parecía que alguien ya había entrado para poner esa cabeza falsa allí. Entramos a la casa, pero no quisimos encender las luces y exponer el hecho de que estábamos dentro. Estaba oscuro allí, pero no completamente a oscuras, así que podíamos orientarnos por la casa. Llegamos primero al salón porque queríamos verificar esa cosa de la cabeza falsa en la ventana. Sin embargo, olía realmente mal en esa habitación. Levanté la cabeza del alféizar de la ventana y de inmediato la solté y grité. La solté no porque fuera sorprendentemente pesada, sino porque también se sentía como piel real. Vi un líquido oscuro derramándose desde la parte inferior de la cabeza que ahora estaba en el suelo. Era sangre. Era una cabeza humana real. Había 2 grietas en el techo sobre nosotros. Stevie y yo nos miramos el uno al otro con la boca abierta. Corrimos hacia la puerta trasera, volvimos a nuestras bicicletas y salimos de allí a toda velocidad. Pronto cualquiera en nuestra área inmediata se enteró de que la cabeza pertenecía a una víctima de los Crips, quienes aparentemente colocaron la cabeza allí como algún tipo de mensaje. No creo que nadie conociera la historia completa, pero había una buena posibilidad de que quienquiera que colocó esa cabeza todavía estuviera en la casa, porque Stevie y yo ambos oímos crujidos en el techo, como si alguien estuviera bajando las escaleras. Historia 6. El año pasado, un hombre se presentó en la puerta de mi casa alrededor de las 9 de la noche. Tocó la puerta, así que fui a buscar a mi madre y ella salió a ver quién era. Por cierto, vivimos en una zona rural, por lo que las visitas a esa hora son extremadamente inusuales y extrañas. El hombre le habló a mi madre sobre cómo estaba abriendo un negocio y preguntó si le gustaban los productos hechos en América. Luego le entregó un envase de Clorox como muestra. Regresó a su minivan y lo abrió para sacar una supuesta aspiradora. Pero cuando mi madre vio a otros 5 hombres sentados dentro, me dijo que corriera a buscar mi teléfono, ya que no tenemos línea fija. No pude encontrarlo, así que agarré mi cuchillo y me quedé alrededor de la esquina. Ella lanzó el envase afuera y les gritó que se largaran de nuestra propiedad y que estaba llamando a la policía. Aceleraron fuera del camino de entrada y nunca volvimos a ver el carro. Historia 7. Siempre he sido una persona aficionada a los deportes extremos desde que era pequeño. Escalada en montaña, parabelismo, buceo y, aunque siempre he sido un esquiador entusiasta, solía ir a esquiar al norte al menos 10 veces por temporada, a veces con amigos, a veces solo. Mi amigo, a quien llamo Hugh,
accedió a venir al norte y acampar conmigo para practicar esquí de travesía, que básicamente es esquiar en áreas no marcadas ni patrulladas fuera de los límites de los centros de esquí. Fue un viaje en coche de 3 horas y luego un buen trecho de conducción fuera de carretera para llegar a donde estaban las colinas. Estacioné mi camioneta en la base de una zona de colinas que parecía adecuada, pero también me detuve allí porque no podía avanzar mucho más debido a la cantidad de árboles. Hugh y yo procedimos a descargar la parte trasera de mi camioneta con todo nuestro equipo, incluyendo el equipo de esquí y los utensilios de campamento. Luego caminamos alrededor de un cuarto de milla, lo cual fue increíblemente duro con todo lo que llevábamos. Encontramos el lugar perfecto para acampar justo en la base de una colina y en un pequeño claro entre los árboles. Montar la tienda y desempacar nuestros sacos de dormir y equipo fue nuestra prioridad. Una vez hecho esto, comenzamos a subir la colina para explorar la zona. Hicimos una buena cantidad de senderismo, pero también aprovechamos para esquiar bastante. En un momento, Hugh y yo nos separamos mientras esquiábamos cuesta abajo en una colina más grande. Supuse que nos encontraríamos en la base o que eventualmente lo encontraría. Revisé el walkie-talkie para ver si respondía, pero no lo hizo, lo que significaba que probablemente todavía estaba bajando. En algún punto, mientras caminaba con mis esquís en la base de la colina, me encontré con otro esquiador. Sonaba muy amigable bajo su máscara de esquí, preguntándome dónde estaban las mejores colinas y si estábamos acampando y cosas así. Llevaba sus esquís atados a su mochila naranja. Le señalé la colina que acababa de bajar y también la dirección en la que habíamos montado el campamento. Dijo que él y su esposa estaban intentando encontrar un buen lugar para acampar cerca de otras personas y me preguntó si podía guiarlo a mi campamento. Aunque realmente no quería volver todo el camino hasta allí, sentí que debía ser un buen samaritano y ayudar a este hombre y a su esposa. Saqué mi walkie-talkie de nuevo y le dije a Hugh por el altavoz que volvería al campamento por un rato. Empecé a guiar al hombre que iba detrás de mí, cuando de repente comencé a recibir estática por el otro extremo del walkie. Parecía que alguien, probablemente Hugh, intentaba hablarme, pero la conexión era pésima y no había nada que pudiera hacer al respecto, excepto volver a esta colina después. Tomó un buen rato de caminata y charla trivial con el hombre antes de llegar al campamento. Me giré hacia él y sonreí bajo mi máscara de esquí, lo cual me di cuenta de inmediato que era inútil. Él sonaba muy agradecido por él y su esposa, y finalmente le pregunté dónde estaba su esposa. No respondió. Comenzó a acercarse a mí. Al principio no pensé nada malo, pero por alguna razón, algo sobre sus esquís y mochila me llamó la atención. Pertenecían a Hugh. Por un segundo pensé, es Hugh haciéndome una broma, pero no era posible. La voz era demasiado diferente. El hombre estaba a pocos metros de mí en ese momento y empezó a acelerar su paso de una manera más intimidante. Entré en pánico y salté dentro de la tienda para buscar mi pistola de bengalas en mi bolso. El hombre agarró mi pierna, que estaba asomando de la tienda, y entonces sentí un hormigueo agudo e intenso en mi pierna, como un fuerte choque eléctrico seguido de una sensación de calor ardiente. Grité de dolor justo cuando conseguí sacar la pistola de bengalas. Aparté la puerta de la tienda y apunté al hombre. Él inmediatamente retrocedió con las manos en el aire. Fue entonces cuando noté el cuchillo clavado profundamente en mi pierna. Ordené al hombre que me dijera dónde estaba mi amigo. Respondió rápidamente, diciendo que estaba cerca de la base de la colina donde me había encontrado. Le dije al hombre que se quedara quieto mientras llamaba al 911 para solicitar un rescate inmediato, pero el hombre se escapó fácilmente mientras estaba al teléfono. No había mucho que pudiera hacer con un solo disparo de bengala. Sentí que estaba esperando allí en el frío con mi pierna sangrando eternamente, hasta que finalmente el reconfortante sonido de un helicóptero de rescate sobrevoló y disparé mi pistola de bengalas. No podía creer que realmente me recogieran en helicóptero, lo cual ayudó a localizar a mi amigo tumbado en la nieve en medio de la colina. Estaba inconsciente y también había sido apuñalado 2 veces en la pierna y robado. Intentó hablarme a través del walkie-talkie mientras perdía la conciencia, pero la conexión era mala. Ambos fuimos al hospital, pero hoy estamos bien.
Historia 8. Vivía en una pequeña ciudad universitaria. Mi complejo de apartamentos estaba a poca distancia de la zona de bares y del centro. Una noche entre semanas salí al porche delantero para fumar un cigarrillo o dos mientras estudiaba tarde. Traje mi libro de texto conmigo y me acosté en las escaleras mientras fumaba. Una chica que nunca había conocido antes, pero que vivía en un apartamento en la planta baja al lado del mío, llegó a casa desde el centro. Estaba sola y se podía notar por su caminar que había estado bebiendo. Entró en su apartamento y apenas había cerrado la puerta cuando un hombre que apareció de la nada tocó en su puerta. Ella abrió y noté que él se presentó, lo cual era extraño porque eran las 2:30 de la mañana. ¿Quién va al apartamento de una chica desconocida a esa hora? Así que decidí quedarme afuera y prestar atención. Terminaron hablando por más de 10 minutos. Ella más tarde reconoció lo extraño que era la situación, pero no sabía cómo terminar la conversación. Él hacía cosas espeluznantes, como acariciarle el cabello al menos 3 veces, y trataba de acercarse lentamente hacia ella y la puerta. Hice ruido con mi libro de texto a propósito para que supiera que estaba allí, y él desapareció tan misteriosamente como había llegado. Llamamos a la policía y días después hicieron que la chica y yo nos sentáramos con un artista para hacer un retrato hablado. Tan pronto como el retrato se hizo público, comenzaron a llegar un montón de llamadas. Resultó que el tipo era un violador en serie que seguía a chicas solas a casa desde los bares y pretendía ser un taxista ofreciéndoles un viaje. Esta chica solo tuvo suerte porque vivía tan cerca de los bares que él no tuvo la oportunidad de hacer su rutina del taxi. Historia 9. Solo he usado Craigslist una vez en mi vida, y esa única vez me dejó un mal sabor de boca. Aquí te cuento por qué. Un hombre publicó un anuncio de una mesa de ping pong que quería comprar para mi compañero de piso y para mí. Acordamos una hora para que yo fuera a recogerla esa noche. Tuve que quitar los asientos traseros de mi camioneta para poder meter la mesa. Llegué frente a la casa del tipo y le envié un mensaje de texto diciendo que ya estaba allí. Vi que la puerta se abría, así que salí de mi camioneta y caminé rápido hasta su puerta para saludarlo. Intenté darle la mano, pero creo que no vio mi brazo, así que después de unos segundos incómodos bajé la mano. Me dijo con su voz ronca de fumador que lo siguiera al sótano. Toda la casa tenía un olor distintivo, no exactamente malo ni preocupante, simplemente un olor a algodón ahumado. Llegamos al sótano y allí estaba la mesa de ping pong, justo en el medio de la habitación. De repente dijo: «Oh rayos, tengo que encontrar las paletas». Subió corriendo las escaleras y me dijo que esperara allí. Esperé un rato allí abajo, suponiendo que había perdido las paletas y estaba teniendo dificultades para encontrarlas. Empecé a curiosear un poco por su sótano, mirando sus fotos y cosas así. Era extraño. Tenía fotos enmarcadas sobre los muebles, pero todas eran solo de él. No había familiares. Había una donde al menos estaba con un perro, pero eso era todo. Pasaron unos 10 minutos y todavía estaba atrapado esperando allí abajo, así que empecé a ser aún más entrometido. Había un cuarto trasero en su sótano que usaba como lavandería, almacén que comencé a observar. Por alguna razón había un cajón del escritorio de utilidades que estaba medio abierto. Lo abrí completamente y revelé viejas fotos Polaroid, pero estas imágenes eran horribles y perturbadoras. Eran todas fotos tomadas de una chica que estaba atada a una silla y con la boca cubierta con cinta adhesiva. También había carpetas amarillas apiladas en fila al lado de las fotos, etiquetadas de la A a la Z. No tenía ánimos para abrir las carpetas y ver qué había dentro. Saqué mi teléfono para tomar fotos del contenido del cajón y planeaba enviarlas a mis amigos inmediatamente, pero no tenía señal allí abajo. Definitivamente era hora de irme. Corrí de vuelta a la puerta en la parte superior de las escaleras, pero mi pesadilla solo empeoró al descubrir que la puerta estaba cerrada con llave en cuanto intenté girar el pomo. Sin embargo, escuché la voz ronca y profunda del hombre al otro lado de la puerta, disculpándose y diciendo que la puerta se había cerrado accidentalmente y que iría a buscar la llave rápidamente. No dije una palabra en respuesta. Examiné de cerca la cerradura.
Corrí de vuelta escaleras abajo al escritorio de utilidades del hombre. Tomé 3 destornilladores de diferentes tamaños y probé cada uno en la cerradura de la puerta. El destornillador más pequeño logró encajar en la cerradura de forma rectangular, permitiéndome girarla lo suficiente para desbloquear y abrir la puerta. No me detuve a mirar alrededor, simplemente salí corriendo hacia mi coche. No miré atrás hacia la casa, simplemente conduje a la estación de policía más cercana. Les mostré las fotos, les di la dirección, les dije dónde encontrar las fotos, y eso fue suficiente para que comenzaran su investigación. Unos días después recibí toda la información. El hombre formaba parte de un comercio de pornografía infantil en la Deep Web, que era como ganaba su vida. ¿Por qué decidió encerrarme en su sótano? Eso es algo que no tengo ni idea, ni la menor idea de lo que tenía intención de hacer conmigo, pero obviamente no era nada bueno. Historia 10. Cuando era adolescente solía cuidar niños. A los 14 años cuidé a un niño de 6 años llamado Cody. Cuando sus padres se fueron me dejaron pocas instrucciones, solo que pidiera una pizza para cenar y que no dejara que entrara en su habitación. También me hicieron un comentario interesante, que Cody actuaba diferente a otros niños y que hablaba solo o con su amigo imaginario, especialmente cuando jugaba con sus juguetes. Era un día lluvioso a media tarde y yo estaba viendo un viejo programa de televisión mientras Cody jugaba en el suelo con sus juguetes esparcidos por la sala. Cody usaba el nombre Agnes y actuaba como si estuviera jugando con otro niño que estuviera sentado frente a él. De repente uno de sus juguetes, que estaba al otro lado de la habitación, se activó solo. Me pareció extraño porque era uno de esos cubos con una manivela que, al tirar de ella, mostraba un fondo de carreras en movimiento. Era el tipo de juguete que requería esfuerzo para activarse, y ahí estaba, funcionando solo. Le pregunté a Cody cómo era eso posible. Me miró y dijo que Agnes estaba jugando con él. Admito que fue un poco perturbador escucharlo decir eso. Recogí el juguete y lo apagué. Esa noche, en la última hora esperando a que sus padres regresaran, estaba en el baño lavándome cuando alguien tocó a la puerta. Dije, Cody. Abrí la puerta, pero Cody no estaba allí. Miré por el pasillo hacia Cody. Una de las puertas al final del pasillo comenzó a abrirse lentamente, muy lentamente. Apagué las luces del baño y caminé hacia la habitación esperando ver a Cody jugando a asustarme. En cambio, Cody estaba sentado en la cama, en el rincón más lejano de la habitación, mirándome. Le pregunté quién había abierto la puerta. Agnes, dijo. Realmente asustada, fui a levantar a Cody de la cama y lo llevé a la sala, donde pasé el resto de mi turno hasta que sus padres regresaron. No mencioné ninguno de los sucesos extraños, pero cuando me contactaron unas semanas después para cuidar a Cody otra vez, nunca les devolví la llamada.